No publicó nada. No pidió consejos. No anunció ningún cambio. Simplemente empezó a ordenar su vida en silencio. Mientras otros explicaban, justificaban o prometían, ella ajustaba. Nadie lo notó al principio, pero algo empezó a cambiar. No fue suerte ni motivación repentina. Fue disciplina interna aplicada lejos de las miradas. Porque a veces el cambio más poderoso no es el que se anuncia, es el que se sostiene cuando nadie está mirando. Laura Méndez tenía 42 años y vivía en un departamento sencillo en una ciudad del centro de México. Desde fuera, su vida parecía estable. Trabajo fijo, rutina organizada, responsabilidades cumplidas. Nada se veía fuera de lugar. Sin embargo, Laura sentía un cansancio silencioso. No físico, sino interno. Era la sensación de avanzar sin intención clara. Todo funcionaba, pero nada se sentía propio. Y ese desgaste no se notaba, solo se acumulaba. Cada día se levantaba temprano, trabajaba, resolvía pendientes y regresaba a casa. Repetía el ciclo sin errores visibles. No había crisis ni caos. Pero tampoco había dirección. Laura no estaba perdida, estaba desconectada. Durante años creyó que esa sensación era normal, que ser adulta significaba vivir así. Nunca se quejó ni pidió ayuda. Su vida se sostenía, pero no avanzaba con intención. Estaba llena de actividades, pero vacía de decisiones conscientes. Su relación con el tiempo, el dinero y consigo misma era funcional, pero frágil. Todo estaba calculado para mantenerse, no para crecer. Postergaba decisiones personales, aceptaba compromisos por inercia y gastaba energía sin preguntarse si valía la pena. Laura no hablaba de esto con nadie porque no sabía cómo explicarlo. Decir todo está bien era más fácil que admitir que algo no encajaba. El desorden no era visible, era interno. Un día algo cambió. No fue una conversación ni un evento grande. Fue una claridad silenciosa. Así como estoy viviendo, no quiero seguir. No lo dijo en voz alta. No lo compartió. Simplemente lo entendió. A partir de ese momento empezó a observar su vida con atención. No para juzgarse, sino para entenderse. Notó cuántas decisiones estaban dictadas por costumbre y cuánto de su día no había sido elegido realmente. Laura no buscaba una transformación visible. No quería aplausos ni aprobación. Quería coherencia. Deseaba que lo que hacía cada día tuviera sentido para ella, aunque nadie más lo notara. Así comenzó algo distinto. No un cambio ruidoso, sino una intención silenciosa. Todavía no había modificado rutinas externas, pero había decidido dejar de vivir en automático. Y esa decisión, tomada en silencio, fue el verdadero inicio de todo lo que estaba por cambiar. El problema de Laura no era falta de disciplina, era obedecer hábitos que ya no le servían. Durante años construyó una vida correcta, responsable y estable. Pero esa corrección se volvió una jaula invisible. Todo estaba diseñado para funcionar, no para cuestionarse. Vivía cumpliendo expectativas externas e internas sin notarlo. Su agenda decidía su energía. Sus decisiones se renovaban por inercia. Nada estaba mal, pero nada era verdaderamente elegido. Eso generaba desgaste interno constante y una sensación de vacío diario. El conflicto creció de forma discreta. Laura se sentía ocupada, pero no satisfecha. El cansancio no desaparecía con descanso. Siempre reaccionaba, nunca diseñaba. Había confundido estabilidad con alineación. Creyó que sostener una vida era lo mismo que vivirla. Cada duda era silenciada con rutina. Cada incomodidad, con ocupación. No porque no supiera cambiar, sino porque temía descubrir que muchas decisiones ya no tenían sentido.
Ese miedo la mantenía quieta, postergando ajustes necesarios y acumulando desgaste emocional silencioso día tras día. Laura entendió que había dejado de escucharse. Muchas decisiones estaban diseñadas para no incomodar, no generar preguntas, no explicarse. Vivía evitando conversaciones y, al hacerlo, evitaba revisarse. Cambiar parecía exigir justificaciones que no quería dar. Por eso prefería quedarse igual. Pero esa quietud tenía un costo mental y emocional. Seguir así significaba seguir desconectada de sí misma, aunque externamente todo pareciera en orden. Ese orden aparente ocultaba un desajuste interno que ya no podía ignorar sin consecuencias a largo plazo. El punto de quiebre no llegó con drama ni advertencias. Llegó una mañana común, con el café enfriándose frente a ella. Laura entendió algo simple y contundente: su vida funcionaba, pero no estaba alineada. Y por primera vez no huyó de esa verdad. No buscó motivación, no se distrajo, no se justificó. Se quedó ahí, observando. Comprendió que había pasado años sosteniendo expectativas ajenas mientras se descuidaba a sí misma. Ese reconocimiento silencioso marcó el inicio real del cambio. Si este mensaje te está resonando, no te lo guardes. Suscribirte y dejar un comentario ayuda a vencer al algoritmo y permite que este contenido llegue a más mujeres que hoy lo necesitan, aunque todavía no sepan cómo ponerlo en palabras. Si quieres, escribe abajo qué parte de tu vida sabes que ya no está alineada. Nombrarlo también es una forma de empezar a ordenar. De esa claridad surgió una regla interna que no necesitó anunciar. Si algo no aporta dirección, no merece energía. No era productividad ni autoayuda, era criterio. Laura decidió empezar por lo invisible. Revisar su tiempo, sus hábitos y sus decisiones sin contárselo a nadie. Entendió que hablar demasiado del cambio es buscar validación, y ella ya no quería validación, quería coherencia. Así comenzó a decir no sin explicarse y a soltar compromisos que solo ocupaban espacio mental. Cada ajuste fue pequeño, pero firme. Laura no transformó su entorno, transformó su criterio. Simplificó rutinas, redujo exigencias autoimpuestas y dejó de reaccionar por costumbre. También revisó su relación con el dinero. No gastaba impulsivamente, pero sí por hábito. Empezó a preguntarse si cada gasto representaba la vida que quería sostener. No fue restricción, fue intención. Menos decisiones innecesarias trajeron más claridad. Y con esa claridad, la sensación constante de desgaste comenzó a disminuir. Con el paso de los días, Laura empezó a notar un cambio sutil pero constante. No estaba más motivada, estaba más presente. Ya no sentía que el día la arrastraba, sentía que lo habitaba. El cansancio seguía existiendo, pero era distinto. No venía de traicionarse, sino de elegir. La diferencia era enorme. Empezó a confiar en sus decisiones porque nacían de un criterio claro. No todo era fácil, pero todo tenía sentido, y eso le devolvió calma. Lo más significativo fue que dejó de buscar aprobación. Laura entendió que muchas de sus decisiones anteriores estaban diseñadas para no incomodar, para no generar preguntas, para no explicar nada. Vivir así parecía seguro, pero era agotador. Al soltar esa necesidad, apareció una firmeza tranquila. Empezó a poner límites sin dureza, a elegir sin culpa, a sostenerse sin justificarse. Su disciplina dejó de ser rígida y se volvió consciente, alineada con lo que realmente quería vivir. Nada cambió de golpe desde fuera, pero todo se reorganizaba por dentro. Laura no necesitó aplausos ni resultados inmediatos. La coherencia se volvió suficiente recompensa. Su vida seguía siendo sencilla, pero ya no era confusa. Cada decisión pequeña reforzaba la siguiente. Entendió que el orden interno reduce el ruido alrededor y que vivir alineada no significa tenerlo todo resuelto, sino saber por qué haces lo que haces.
Esa claridad empezó a sostenerla día tras día. Laura comprendió que el verdadero cambio no necesita testigos. Nadie aplaudía sus decisiones, nadie comentaba su proceso, pero eso ya no importaba. Por primera vez sentía que su vida le pertenecía. No estaba actuando para sostener una imagen, estaba viviendo desde un criterio propio. Esa sensación de propiedad interna le devolvió algo que había perdido sin notarlo: confianza. No una confianza ruidosa, sino una silenciosa, firme, estable, que no depende de la opinión de otros. Con esa nueva claridad, Laura dejó de sobrecargarse emocionalmente. Aprendió a identificar cuando algo no le correspondía y a soltarlo sin drama. Ya no absorbía problemas ajenos ni asumía responsabilidades que no eran suyas. Esto no la volvió fría, la volvió precisa. Su energía empezó a rendir más porque ya no se dispersaba en compromisos innecesarios. Vivir así no la aisló, la ordenó. Y ese orden empezó a reflejarse en su tranquilidad diaria. Laura entendió algo fundamental: no todo crecimiento es visible, pero todo crecimiento real se siente. Dejó de medir su avance por resultados externos y empezó a medirlo por coherencia interna. Si al final del día podía mirarse sin reproches, sabía que iba bien. Esa forma de evaluarse cambió su relación con el éxito, con el tiempo y consigo misma. No buscaba más, buscaba mejor. Y esa diferencia transformó su manera de vivir. Con el tiempo, Laura dejó de sentir urgencia por cambiarlo todo. Entendió que la prisa también era una forma de desorden. Aprendió a confiar en los procesos lentos, en las decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Ya no necesitaba resultados inmediatos para validar su camino. Cada ajuste interno, por mínimo que pareciera, estaba construyendo una base más sólida. Esa paciencia consigo misma fue una de las mayores muestras de respeto que se había dado. Lo más curioso fue que, sin proponérselo, los demás empezaron a notar algo distinto. No porque Laura hablara de su proceso, sino porque su presencia había cambiado. Estaba más clara, más tranquila, menos reactiva. No discutía de más, no se explicaba de más, no se justificaba. Esa coherencia silenciosa generaba respeto. Laura entendió entonces que cuando uno se ordena por dentro, el entorno se reacomoda solo, sin esfuerzo. Laura ya no buscaba una vida perfecta, buscaba una vida honesta. Sabía que habría días difíciles, decisiones incómodas y momentos de duda, pero también sabía algo más importante: ya no se abandonaría a sí misma. Ese compromiso interno se volvió su nuevo eje. No era visible, no era espectacular, pero era real. Y desde ahí, cada día, Laura seguía ordenando su vida en silencio, con firmeza y con sentido. Laura comprendió que no todo cambio necesita ser entendido por otros. Algunas decisiones solo requieren ser sostenidas con coherencia. Dejó de sentir culpa por no explicar sus límites. Aprendió que el silencio también comunica cuando está respaldado por acciones firmes. Ya no buscaba aprobación, buscaba paz. Y esa paz empezó a guiar cada elección diaria, incluso cuando el camino se sentía solitario o incómodo al principio. Hubo momentos en los que dudó. No porque quisiera volver atrás, sino porque avanzar sin ruido exige fortaleza interna. Laura aceptó que la incomodidad era parte del proceso. Cada vez que elegía distinto, confirmaba su compromiso consigo misma. Ya no se traicionaba por costumbre. Entendió que sostener una vida alineada requiere más valentía que vivir en automático aceptando todo sin cuestionar. Con el paso de los meses, Laura notó algo esencial. Su energía ya no estaba dispersa. No corría de un lado a otro tratando de cumplir expectativas ajenas. Empezó a sentirse dueña de su tiempo y de su atención. Esa claridad le devolvió confianza. No necesitaba tener todo resuelto. Le bastaba saber que cada decisión hacía desde un lugar consciente y propio. Laura dejó de vivir reaccionando.
Empezó a responder. Esa diferencia transformó su manera de estar en el mundo. Menos desgaste emocional, menos ruido interno, más presencia. No se volvió distante, se volvió selectiva. No se cerró, se ordenó. Comprendió que cuidarse no es aislarse, es elegir con intención que merece espacio en la propia vida diaria. Si algo enseña la historia de Laura es esto. No necesitas anunciar tu cambio para que sea real. A veces el acto más poderoso es ordenar tu vida en silencio. Ajustar hábitos, decisiones y límites sin buscar testigos. Cuando el cambio nace desde adentro, se sostiene. Y cuando se sostiene, transforma. Tal vez hoy no necesites hacer ruido. Tal vez solo necesites empezar.